Estás escuchando Micelio, redes que se expanden, conexiones que nos unen. Hola, bienvenidos de nuevo a Micelio, Tejiendo Conexiones Invisibles. El día de hoy en nuestro tercer capítulo. Mi nombre es Ana Cubillos y el panel de hoy está conformado por... Hola, bienvenidos a este nuevo capítulo, yo soy Lali. Hola, y yo soy Mai, bienvenidos completamente a este nuevo capítulo. Hola, yo soy Fulana de Tales, bienvenidos. Bueno, esta semana nosotros vivimos lo que fue las fiestas universitarias y a partir de esto nosotros queremos adentrarnos al tema de cómo los géneros van cambiando generacionalmente y estos cambios culturales que también podemos evidenciar. Desde el 6 al 11 de octubre se vio una agenda muy variada donde se presentaron varios grupos representativos y hubieron diferentes actividades culturales y deportivas. Además, también se coronó al rey de la identidad uniquindiana. Ya teniendo más o menos un contexto de lo que se vivió durante las fiestas universitarias, vamos a desarrollar el tema de hoy en base al concierto Unplugged Clásicos del Rock, donde varios grupos se presentaron con canciones que marcaron la historia del género, de la música en general, y que influenciaron generaciones posteriores y que al día de hoy se mantienen vigentes, con un impacto cultural y musical. Para empezar, les pregunto entonces, ¿qué factores creen que influyen o determinan que ciertos géneros musicales logren seguir siendo relevantes aún en la actualidad? Yo siento que va mucho en un tema generacional, o sea, a pesar de que, por ejemplo, hoy en día, no sé, es más común ver que la gente escuche, pues, no sé, reggaetón y cosas así, pues nosotros, la mayoría de las primeras canciones que conocimos, las conocimos en la casa, o sea, lo que escuchan los papás. Entonces, por ejemplo, mi papá es una persona súper salsera y mi mamá es muy vallenatera, entonces no es como que sea la música que yo escucho a diario, pero yo la escucho y me gusta porque fue con lo que yo crecí en mi casa. Entonces siento que eso es uno de los factores más importantes a la hora de analizar como por qué la música viejita se sigue dando tanto hoy en día. Sí se siente como si fuera un voz a voz musical en todas las generaciones, o sea, como que ese voz a voz va llegando de una generación a otra, las recomendaciones musicales van también de una persona a otra y eso también pues trasciende a pesar del tiempo. Yo conecto mucho con lo que estaba diciendo Lali, porque digamos que esta música nos transporta de forma emocional a la infancia, ¿sí? Que son como las épocas doradas de todos nosotros, que era cuando jugábamos, cuando los papás hacían las reuniones, cuando se reunía toda la familia. Entonces creo que esa conexión emocional con esa música es lo que nos ha llevado a disfrutarla incluso hoy en día, sin importar que hayan pasado muchos años. Esto que mencionas también pasa mucho porque las personas se sienten como reflejadas, ven sus vivencias en las letras de las canciones, las melodías, entonces esa conexión emocional se genera, digamos, porque como que se ven a sí mismos en las vivencias que tienen los artistas en esas canciones. Miren que igual es muy curioso porque incluso ese tipo de cosas las reconocen hasta los mismos artistas. Ahora que estamos hablando pues de las fiestas, yo tuve la oportunidad de venir el viernes a lo que fue la comparsa de las reinas y después fue el simulacro de Sembrino. En el simulacro de Sembrino, los artistas principales fueron los cantores de Chipuco. Y ellos cuando llegaron y cantaron la primera canción, luego que empezaron a hablar, dijeron como yo sé que la mayoría de las personas que están acá están reviviendo su infancia, que es como lo mismo que estamos hablando nosotros acá. Y entonces es como muy curioso que incluso ellos sepan como esa transaccionalidad que tiene como la música para todo el mundo, es muy chévere. Bueno, le hicimos la misma pregunta a Steven Cortés, quien es director de la banda de grupo representativo de la Universidad de Pop Rock de CLAS. Vamos a escuchar lo que nos respondió. Mucho gusto, mi nombre es Steven Cortés, yo soy músico hace un tiempito ya y hago parte de Bienestar Institucional, dirijo la banda de rock y fuimos las personas que realizamos el Unplugged en la semana de las fiestas. En cuanto a tu pregunta, ¿cómo creo que los géneros de música antiguos se resignifican hoy y logran mantenerse vigentes entre generaciones actuales? Hay dos vertientes. La primera estaría por el lado de la creación artística como tal, en la cual se depositaba mucho más tiempo hace unas décadas atrás que hoy en día. Entonces,
Eso hace que esa música no pierda tanta vigencia porque requiere cierto nivel de complejidad para entenderla y para disfrutarla. Es decir, para interpretar un instrumento, para entender la letra, mucha de esa música viene en inglés, así que requería un esfuerzo adicional por entender un segundo idioma y todo eso conllevaba a que la música tuviera cierto nivel de esfuerzo para comprenderla y eso hizo que no perdiera vigencia. Por otra parte, eh, a través del desarrollo de tecnologías empezamos a simplificar la música y el proceso creativo. Entonces, esa música también pudo adoptar en parte esos modelos actuales, ¿sí? Y pudo integrarlos, cambiar de formato, cambiar de estilo. Es muy difícil que la música moderna se adapte a un estilo antiguo por sus características de creación, pero la música antigua sí puede adoptar elementos de la época actual y los puede integrar tranquilamente y no se desdibuja su sello personal como música. Entonces, eso hace que haya cierta diferencia y que esa música hoy en día pueda seguir vigente y pueda seguir sobresaliendo. Tiene mucho rango de acción para transformarse y para evolucionar, mientras que gran parte de la música actual, incluso dentro del mismo género, por ejemplo la salsa. La salsa de hace 3 décadas tenía unos componentes musicales muy fuertes y muy bien estructurados. Hoy no tanto, hoy estamos más dedicados a que la letra tenga algo que ver con romance, los ciclos son más repetitivos y es más básico. Entonces es mucho más fácil que la salsa clásica evolucione y logre tener unos componentes modernos a que la salsa moderna logre tener componentes de la música, de la salsa clásica. Bueno, con base a lo que dice nuestro entrevistado, realmente me pone a pensar que todo tiene que ver mucho con lo cultural, ¿cierto? Según el contexto demográfico en el que estemos, porque digamos no es lo mismo lo que escuchamos nosotros estando acá en el Quindío que lo que escuchan, por ejemplo, la gente que vive en la costa. Y siento que también todo este como embrollo cultural tiene que ver también mucho como con la parte, con todo lo que entra por los ojos. O sea, por ejemplo, digamos, es muy característico de que en ciertas subculturas que escuchan cierto tipo de música se vean de cierta forma y como que hay gente que los ve y dice, ve, ese man, no sé, se viste súper chimba, pero ¿qué escucha este man? Y tú lo ves ahí, como dices, como ve, esto está muy chévere, cosas así, o sea, como que también todo entra por los ojos. Con lo que hemos concluido, lo que hemos llegado a opinar a lo largo de este programa, me gustaría preguntarles también ustedes entonces, ¿cómo creen que los géneros antiguos o los más viejitos se resignifican a día de hoy en las nuevas generaciones? Yo diría que a través del sentimiento, de lo que nos genera recordar este tipo de música, bueno, estos géneros o estas canciones que también como que nos llevan a un viaje en el pasado, es más por el sentimiento, lo que nos conmueve. Sí, es que yo creo que ese tipo de factores es más como, por ejemplo, por decirlo de una forma muy melancólico. Entonces, como que tú, por ejemplo, antes las cosas eran como muy poéticas y así, entonces como que uno hoy en día las escucha y siente como esa melancolía, como si, no sé, como si tuviera aquí a la mamá, al papá a un lado y es como, Bueno, yo quisiera agregar que también, bueno, conectando también con lo que acaba de decir Lali, es la nostalgia, ¿sí? Lo que nos conecta también con esos géneros, también esa parte poética le agrega un valor a ese tipo de música. Y yo sé que me van a funar, pero no es lo mismo escuchar un tango de los tiempos antiguos a escuchar un reggaetón el día de hoy, ¿cierto? Entonces creo que también es eso lo que le da como ese peso. pues, o sea, tampoco es que te vamos a funar, o sea, cierta razón tienes, o sea, porque igual de todas formas es como comparar un caldo con unas crispetas, porque no se parecen nada el uno con el otro, pero sí es obvio que, por ejemplo, es muy diferente, por ejemplo, no sé si ustedes de pronto escuchan canciones de Julio Jaramillo, que escuchar a Julio Jaramillo es como, uy, no, pero uno escucha un reggaetón y es como, ja, 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 ja. Pero pues, o sea, sí son cosas muy diferentes, pero es, o sea, yo completamente comparto tu opinión, es que es una cosa completamente diferente.
Bueno, ya que ustedes mencionan eso, hay una técnica o dinámica que tienen ciertos artistas que se llama hibridación musical, que es básicamente como reconocer esta nostalgia o esos sentimientos que las canciones o los géneros antiguos les traen a las personas y tomarlas y mezclarlas con géneros o con ritmos más modernos para generar como llegar o impactar a generaciones tanto antiguas como más nuevas, como hacer esa mezcla y generar como la conexión desde la nostalgia y las emociones que traían, digamos, ritmos como el jazz, como el blues, que son como pues más antiguos, y mezclarlo con lo que ahora como que tiene más auge. Esto no solo consiste también como en una combinación de géneros, sino que también una combinación de generaciones, una unión, una conexión entre ellas. Yo creo que eso también promovería como romper esa brecha generacional que existe, porque, por ejemplo, a veces uno se puede sentar con los abuelos a escuchar música y a ellos no les va a gustar la música de uno, o a uno no les puede gustar la música de ellos, aunque a mí en lo personal me encanta. Mira que en lo personal yo tampoco he sentido mucho como esa brecha generacional, o sea, como que yo sí me puedo sentar muy tranquilamente a escuchar música con mis abuelos, no sé, con mi mamá, con mi papá, pero sí me parece que ese concepto es como, o sea, es como un boom, porque, o sea, antes sí era mucho como, bueno, en años anteriores, digamos, pongámosle que no sé, en el 2015, sí como todo era relativamente muy nuevo, ellos sí decían como, ¿y esto qué es? ¿Por qué está escuchando esto tan feo? Pero entonces ya como ahora tenemos ese tipo de cosas, ya como que ellos se adaptan un poquito más porque tienen como ese recuerdo y es súper chévere, la verdad. Hay un caso que es como muy específico de esto que está mencionando, que es el caso de Bad Bunny, que yo sé que todos lo conocemos. Antes, como en el 2015 o 16, todo el mundo, como las personas mayores, lo satanizaba mucho, y pues claro, porque trataba temas como más pesados. Pero recientemente sacó un álbum, bueno, hace como el año pasado creo, en el que integraba como salsa y como géneros más que ellos escuchaban como en su época, por así decirlo. Entonces, como no sé si llegaron a ver videos como de, ay, mi papá que odiaba a Bad Bunny y ahora le encanta la canción que sacó. Entonces es como esa representación de cuando se mezclan géneros antiguos y más nuevos, ya logran llegar a públicos diferentes a los que no llegaba antes. Pues sí, es como esa transformación de la música que busca más que todo como la unión y la integración como de, sin importar las edades, sin importar los géneros, sin importar absolutamente nada y simplemente unirnos por la música. De hecho, aquí en Colombia tenemos un ejemplo muy reciente, no sé si ustedes escucharon el último álbum de Karol G, porque Karol G sacó un álbum básicamente en el que todas las canciones son de un género diferente. Entonces, por ejemplo, está Tropicoqueta, que yo no sé qué género sea eso, pero está Y Bonita, que es como un tango. Está, ¿cuál es la otra? Hay otra, la Papacito, que es como una lambada, yo no sé, son unas mezclas así todas raras, pero por ejemplo, mi mamá antes detestaba a Karol G y últimamente yo a cada rato por allá la escucho en la que dice que Papacito y yo, mami, ¿qué? Pero entonces es como sí, o sea, el cambio se da y se ve, entonces es como que el concepto logra su cometido y es muy interesante ver cómo eso está pasando en este momento. Entonces, en esas palabras podríamos decir que la música es universal, ¿no? Que la música nos une, que la música conecta con todas las emociones que todos tenemos, desde la melancolía, el amor, la ira. Entonces, se podría decir que la música es un lenguaje universal. Es por todo esto que centramos el tema de hoy en el evento del Unplugged, porque ese evento trajo canciones de plancha, que son canciones que escuchaban como nuestras mamás, nuestras abuelas, y las resignificó al rock. Entonces les dio como una visión para que los jóvenes pudieran como recibirla de una manera diferente. Bueno, este ha sido un capítulo más de Micelio. No olviden que pueden ver nuestros capítulos en nuestras redes sociales. Y nada, muchas gracias por llegar hasta acá. Muchas gracias a todas las personas, bueno, a la persona que compartió sus experiencias con su experiencia con nosotros en este capítulo y muchas gracias a mis compañeras de espacio porque ellas también nos contaron unas cosas súper interesantes del día de hoy. Bueno, esperamos tenerlos en sintonía para el siguiente capítulo. Nos estamos escuchando. Hasta luego.
Gracias por acompañarnos en este capítulo. Los esperamos en el próximo, en nuestro canal oficial de Spotify.